Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros un día más con este nuevo capítulo de Desmintiendo la propaganda occidental. Lo primero y lo más importante, antes de que se me olvide, muy probablemente viendo cómo está transcurriendo esta contraofensiva de Ucrania, vamos a enfrentarnos a un montón de silencios mediáticos desde el lado occidental. Así que ahora es sobre todo absolutamente fundamental para que todos aquellos que queráis enteraros de cómo está llevándose a cabo realmente esa contraofensiva, qué es lo que pasa en el frente ucraniano, me sigáis a mí en Telegram. Mi canal se llama Liusivaya o @Liusivaya, todo junto, como todas mis redes sociales, así como otras cuentas, ya sea de periodistas independientes o ya sea directamente cuentas prorrusas, puesto que es precisamente Rusia la que va a brindar ahora la gran parte de la información. De hecho, es algo que estamos observando ya a día de hoy, puesto que, bueno, se podría decir que la contraofensiva ucraniana no está transcurriendo en términos esperados. Enseguida vamos a explicar el porqué y qué es lo que cabe esperar de ella en general, pero lo primero es lo primero, y de verdad, todos a Telegram, puesto que ahora mismo esta red social con un mínimo de censura se ha vuelto absolutamente fundamental para todos aquellos que quieran conocer la verdad y la realidad de los hechos, puesto que hay un montón de imágenes bélicas que no se pueden compartir en otras redes por razones obvias. Tampoco me voy a arriesgar a ello, puesto que bueno, pues los pocos canales que tenemos para difundir la verdad no estamos para perderlos así como así. Así que todo aquello de lo que vamos a hablar aquí en imágenes lo podréis ver en mi Telegram. Repito, Liusivaya o @Liusivaya, todo junto, como el resto de mis redes sociales. Dicho esto, esta contraofensiva efectivamente no está transcurriendo en términos esperados, o al menos no en términos esperados por Ucrania. La muestra principal de ello es la reacción de los medios, en primer lugar ucranianos, y en segundo de los medios occidentales en general, que es básicamente el silencio. En los principales canales de Telegram ucranianos, de hecho, estos días se han dedicado a publicar que si fotos de gatitos, que si días de abrazos, pues bueno, en definitiva, todo menos la información relevante sobre la contraofensiva de Ucrania, lo cual me parece un error absolutamente garrafal, puesto que suceda lo que suceda, es fundamental brindar a tu audiencia una información veraz. Aquí, de hecho, cuando sucedía la primera contraofensiva de Ucrania, hablábamos de todo lo que sucedía en el frente, de la retirada de Rusia de Jersón, también de Kharkov, porque al menos para mí, como periodista independiente, lo fundamental es que la gente tenga acceso a la realidad y por lo tanto a la verdad. Pero bueno, se ve que no todos los medios de comunicación funcionan de la misma manera, así que aquí estaremos. Intuyo que hay bastante más de lo habitual para explicaros en detalle cómo está transcurriendo esta contraofensiva. Y aquí, aunque sea tan solo por un momento, es absolutamente fundamental recordar lo ocurrido recientemente en Novaya Kakhovka, con esa presa que hemos mencionado últimamente en más de una ocasión. Le beneficiaba sobre todo a Ucrania por varias razones que veremos a lo largo de los capítulos de esta semana, pero la principal, aparte de, digamos, desviar la atención mediática de lo mal que le está yendo a Ucrania en el frente, pues era darles a los medios occidentales algo de lo que hablar, y es que mientras se produce este silencio mediático sobre la ofensiva ucraniana en términos generales, los medios occidentales a día de hoy se ocupan básicamente de contar lo mal que lo está haciendo Rusia en Nueva Kakhovka y lo bien que lo está haciendo Ucrania, una vez más mintiendo, manipulando y tergiversando. Y en este sentido, hasta los propios medios ucranianos han terminado hablando de las heroicas evacuaciones realizadas por Ucrania con imágenes del Ministerio de Emergencias
de Rusia de fondo, que efectivamente estaba evacuando a civiles de una región que ha resultado muy perjudicada por la decisión absolutamente inhumana de Ucrania de llevar a cabo, por razones principalmente mediáticas, la destrucción de la presa de Novaya Kakhovka, que traería consigo una verdadera catástrofe medioambiental y humanitaria. ¿Por qué es diferente la situación de ahora y qué es lo que parece no han calculado bien desde Ucrania? Bueno, pues precisamente teniendo en cuenta esa retirada de Rusia en su momento de Jersón y Kharkov, creo que el efecto esperado por Ucrania era ese, pues que viendo la multitud de armamento enviado desde Occidente, la multitud de soldados ucranianos recién reclutados, pues no sé si en la 8ª o en la 10ª ya ola de movilización, que en Ucrania nunca termina, el ejército ruso pues sencillamente se diera la vuelta y se fuera corriendo de las posiciones que ocupaba hasta ese momento. Pero claro, aquí hay un hecho fundamental, y es que tanto en Kharkov como en Jersón nunca se produjo una batalla entre el ejército ruso y el ejército ucraniano. Es decir, el ejército ruso sencillamente se retiró, además de una forma muy tranquila. Desde Jersón, os recuerdo, evacuaron hasta 100.000 civiles, vamos, a todos aquellos que quisieron ser evacuados de esa región. Así que lo que en los medios occidentales vendieron como una triunfal victoria de Ucrania, en realidad consistió en Ucrania ocupando unas posiciones que el ejército ruso previamente había abandonado de una forma absolutamente ordenada. Me imagino que ahora esperarían algo parecido. También pues les habrá jugado una muy mala pasada su propia propaganda, en el sentido de que, bueno, pues se la han terminado creyendo y sencillamente no estaban preparados a encontrarse con las fortificaciones que el Ministerio de Defensa de Rusia levantó pues por toda la línea del frente, desde Zaporozhye o Zaporilla hasta la República Popular de Donetsk. Si nos fijamos en la cantidad de construcciones de carácter defensivo que ha levantado el Ministerio de Defensa de Rusia, se entiende por qué a Ucrania ahora mismo le está resultando muy difícil romper la defensa rusa, aunque lo están intentando en varias zonas del frente. Y bueno, pues básicamente su idea es llevar a cabo como varias ofensivas pequeñas, ver dónde pueden romper las líneas rusas y a partir de ahí destinar el resto de refuerzos precisamente en esa región. El escenario ideal es partir en dos la defensa rusa y pues desde muy probablemente la zona de Orejov, ir hacia Melitopol y hacia abajo hasta la península de Crimea directamente, o al menos, digamos, romper las líneas rusas de tal forma que Rusia no tenga buen acceso a esa misma península de Crimea. Tomarla sería la grandísima victoria de Ucrania, pero de momento todo esto parece que a Ucrania se le está complicando mucho. En este sentido, y volviendo a mencionar mi canal de Telegram, que es donde podéis encontrar todas estas imágenes, habría que mencionar el tremendo baño, no sabría deciros si de humillación o de humildad, o ambas a la vez, que el ejército ruso le está dando ya no solo a Ucrania, sino directamente a la OTAN, puesto que estamos ahora mismo hablando de una gran cantidad de vehículos blindados y, bueno, muy en particular tanques, muy en particular, valga la redundancia, Leopard alemanes, que están siendo destruidos por drones rusos. En este sentido, habría que decir que Rusia ha sabido cambiar de pie en el aire y adaptarse a la nueva realidad de este conflicto en particular y de la guerra en el siglo XXI en general, puesto que cuando se inició la operación militar de Rusia en Ucrania, los drones apenas eran utilizados por el ejército ruso. En el Ministerio de Defensa, de hecho, los militares de antigua escuela, por así decirlo, se mostraban realmente reacios a aplicar estas nuevas tecnologías. Y hay personas como Vladlen Tatarsky, que en paz
descanse fueron absolutamente cruciales, puesto que Vladlen en particular promovió una inmensa cantidad de iniciativas, habló con una, valga la redundancia, inmensa cantidad de políticos en Rusia y también militares altos, mandos militares, para convencerles de que los drones eran absolutamente esenciales. Hoy esos drones están realizando una labor, pues yo diría que ya no solo imprescindible, sino directamente inmejorable. Y el ejército ruso, que hasta hace poco pues era algo así como un outsider en materia de drones, se ha convertido en uno de los líderes en cuanto a su aplicación. Podéis encontrar todas estas imágenes en mi canal de Telegram, y esto es algo que hace callar muchísimo a la propaganda occidental, puesto que resulta que los Leopard están ardiendo como cerillas contra los drones Lancet rusos. Estamos hablando además de una inmensa cantidad de dinero que Rusia se ahorra. Un Lancet podría valer algo así como pues entre los 10.000 barra 20.000, tirando por lo muy alto, dólares, y un tanque Leopard unos 11 millones de dólares. Y ya veis, tras solo un impacto de Lancet, repito, los Leopard echan a arder como cerillas, lo cual ya ha tenido sus primeras consecuencias. Y si cuando se anunció que los Leopard se estaban enviando al frente ucraniano, la empresa que los fabrica subió en bolsa hasta límites insospechados, ahora esa misma empresa está experimentando en esa misma bolsa una muy fuerte caída, lo cual sorprendentemente no solo beneficia a Rusia, pues resulta que la tecnología militar rusa está mostrando resultados muy diferentes a la utilizada por Ucrania, que es mayoritariamente occidental, sino que beneficia sobre todo a Estados Unidos. Y ahí entendemos perfectamente por qué se mostraron tan reacios a enviar sus Abrams directamente a Ucrania. Y es que ahora, cuando los Challenger y los Leopard muy probablemente sigan mostrando desempeño, digamos, algo deficiente, pues los Abrams van a ser la primera opción de todos aquellos compradores que por alguna razón no quieran comprar, por ejemplo, tanques rusos. Eso pues es otra de las tantas cosas que nos muestra a quién le beneficia realmente esta guerra en Ucrania. A Rusia, para nada; a Ucrania, muchísimo menos; pero a Estados Unidos, como siempre, sí, y un montón, puesto que la primera beneficiada de este conflicto es, sin duda alguna, la industria militar estadounidense, que no quieren probar ni mucho menos exponer en la vitrina ucraniana. Prefieren que se expongan los demás, como por ejemplo Alemania. Y en este sentido, Olaf Scholz, sorprendentemente para todo el mundo, viendo, me imagino, cómo arden los Leopards alemanes, de repente se ha vuelto más pacifista que nadie, diciendo que le gustaría retomar las conversaciones con Vladimir Putin, aunque desde el Kremlin de momento no han respondido a estas peticiones.